Irrupciones en el MAC. Arte, ciencia, tecnología y sociedad. Hola, soy Catalina Montero, coordinadora de la Unidad Anilla del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, y junto a Pablo Madariaga y Martina Mella Yáñez, en colaboración con Carolina Díaz en el guión, te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Irrupciones en el MAC, podcast dedicado al cruce entre arte, ciencia, tecnología y sociedad. En esta edición conversaremos con Paula Coñoepán Acuña y Natalia Montoya Lecaros. Ambas artistas visuales y docentes han dedicado su trabajo a la reflexión en torno al cuerpo, su vínculo con el territorio y la construcción de sentido a partir de sus biografías e identidades. Natalia investiga las identidades afroindígenas del Norte Grande y entre sus exposiciones individuales más recientes se encuentra Uiwiri y la Señora de las Nubes en Galería Espora, curada por Francisco Godoy Vega, La piel que arrugan los perros cuando gruñen en Galería Machina, curada por María Iris Flores. Forma parte también de la exposición El robo del dolor en el Museo Nacional de Bellas Artes, curada por Lucía Egaña y Francisco Godoy Vega, y recientemente ha derivado su práctica a la performance en vivo con la obra Mensaje del Mensajero, realizada en el Museo Regional de Iquique hace un par de meses atrás. Paula, por su lado, forma parte de la muestra Mirada sobre el Wallmapu, Territorios, Afueras y Disputas, curada por Cristian Vargas Paiyahueque y exhibida actualmente en el Museo Nacional de Bellas Artes. Además, exhibió recientemente en Instituto Telearte junto a Leonardo Portus la muestra Todo pasará y Volverse Territorio en Departamento J, curada por Cristian Vargas Paiyahueque. Además, participó de la inauguración del segundo periodo de nuestra sede Parque Forestal, mostrando por primera vez su performance Geo Tuculpán Fagia, obra sobre la reforma agraria. Bueno, primero que todo, y antes de empezar, quiero iniciar por saludarlas y agradecerles a ambas por estar con nosotros el día de hoy, por aceptar nuestra invitación a participar de Irrupciones en el MAC. Hola Paula, hola Natalia, ¿cómo están? Hola, bien, gracias. Yo también, muy bien, gracias. Muy felices de estar acá. Sí. Gracias por la invitación. Por supuesto. Va a ser un encuentro rico. Sí. Bueno, me gustaría comenzar la conversación hablando sobre sus trabajos más recientes y contextualizar cada una de sus prácticas. En el caso de ambas, el trabajo emerge desde una relación directa con cada uno de sus territorios, ¿no? En el caso tuyo, Natalia, el Norte Grande, y en tu caso, Paula, la región de la Araucanía, ¿cierto? Uh-huh. Y además hay una cuestión biográfica que es muy importante en el trabajo de ambas. Entonces propongo comenzar contigo, Paula. Me gustaría que nos contaras sobre el trabajo que has hecho y que estás realizando con tu propio cuerpo y las relaciones que buscas establecer no solo con el territorio físico del sur de Chile, sino también con el territorio como desde la identidad, ¿no? Desde tu vinculación con lo femenino y con lo mapuche. Uh-huh. ¿Cómo es ese recorrido que haces respecto a estos dos ejes? Sí, bueno, yo creo que como para comenzar, yo entré a la U queriendo ser pintora. Entonces, como que él fue como en la universidad donde descubrí estas otras prácticas artísticas más vinculadas a la performance, al cuerpo, y que vinieron un poco como a cambiar mi perspectiva sobre el arte. Y en ese sentido, cuando yo estaba en tercer año de la universidad, en el taller central con Francisco Brignoli, hice la video performance La Matriz, que fue en el año 2014, y esa fue como una de las obras que marcó lo que vengo realizando hasta el día de hoy. De partida como el interés de trabajar con el cuerpo, y no solamente mi cuerpo, sino que también como los cuerpos de las mujeres de mi familia, mi mamá, después, bueno, he trabajado también con mi abuela, que son como con las personas que además tengo como un vínculo afectivo bien, bien importante. Y también desde ese trabajo se desprende como esta relación con el territorio, con el lugar de origen. Esa performance es realizada en el campo de mis abuelos, que mis abuelos son originarios de Temuco, una familia de agricultores, y vinieron igual a Santiago, vivieron acá como 20 años a buscar mejores oportunidades laborales. Pero hay un retorno al campo, así ya un buen par de años, y mis abuelos están ahí como
también resistiendo, como siguen dedicándose a la agricultura, pese a los años que tienen y como al desgaste físico que también requiere esa acción que es trabajar la tierra y vivir de la tierra. Entonces, en ese sentido, como que ese trabajo me marcó muy profundamente en estos dos ejes que son como las cosas que he ido trabajando hasta el día de hoy. Y sobre todo también como en el trabajo desde lo performático, desde mi cuerpo, bueno, el cuerpo de mi mamá y mi abuela. Iba a decir algo más. Quizás contextualizar esa obra. Sí, bueno, la obra se trataba de que yo, bueno, además ese año en la universidad estaba haciendo un curso de vaciado, que también el vaciado se ha transformado como en una técnica fundamental para todo mi proceso artístico. De ahí yo desplazo ciertos conceptos que he ido trabajando, como matriz, copia, reproducción, serie. Entonces lo que hago en la video performance es que hago un agujero en la tierra en el cual le pido a mi mamá que se ponga en posición fetal y luego yo le hago un vaciado de su contraforma con yeso. Una vez que está como ese cascarón, yo le pido a mi mamá que ella salga y yo me introduzco en esa contraforma. Entonces, hay ahí como está la idea muy presente de querer volver al origen, de querer volver como por un lado, de querer volver al cuerpo de mi madre, volver a habitar ese cuerpo. Y eso está dado, claro, a través de la posición fetal, pero también es como un retorno hacia el lugar de origen, como que también a través de mi trabajo he ido como manifestando esta pertenencia con el territorio que es el campo de mis abuelos. Entonces aparece como muy fuertemente la idea de origen y bueno, también en el video está como presente la idea del sometimiento del cuerpo, como cuando hicimos el vaciado con mi mamá, ella tuvo que quedarse inmóvil, estuvimos mucho rato haciendo el vaciado, fueron 4 horas, y se puso a llover, era septiembre, entonces fue así como muy como tortuoso también, como el proceso. Y bueno, también hay ahí como que aparece lo afectivo, porque en el fondo ella decide apañarme en esta idea, porque yo se lo pido, porque soy su hija, soy hija única también. Y mi mamá como querer involucrarse en ese proceso, como no teniendo muy claro, yo creo que en esa época yo tampoco lo tenía tan claro como cuáles eran finalmente como las dimensiones del trabajo o las capas que iba a ir adquiriendo también con el tiempo. Entonces, bueno, y yo después también someto mi propio cuerpo al querer adaptar esa contraforma que es de mi mamá. Entonces, como yo también querer como moldearme en esa matriz o remoldearme. Bueno, y a partir de ese trabajo es como que fue como, voy a decir algo muy coloquial, pero como que se me iluminó la ampolleta. Y de ahí dije como ya, esto me interesa, por aquí quiero seguir. Después siguió la obra que es La vagina es la matriz, en donde trabajo haciendo un vaciado del interior de mi vagina. Eso después he trabajado con una resina transparente, entonces ahí también como que cuestiono esta idea del cuerpo, los cuerpos femeninos o los cuerpos feminizados como relacionados socialmente a esta capacidad reproductiva, como que hay un valor social muy, muy fuerte, casi como demandante también a que las mujeres como que tenemos que completarnos con ese rol materno, y es algo que también yo le he dado como hartas vueltas en mi trabajo, sobre todo como desde la postura de no querer ser madre. Entonces,
En ese sentido, ese trabajo también es como una vagina que solo quiere reproducirse a sí misma. Em, bueno, y después están como las otras performances que he hecho con mi abuela, donde también aparece lo afectivo. Está Perder el Origen, que es esta performance que hacemos con mis trenzas, en donde mi abuela también va contando como parte de su historia biográfica y también como que va apareciendo esto familiar, que es como esta identidad mapuche, pero que ha sido súper negada. Mi familia es evangélica, por la parte materna también son mapuche, pero no es algo que haya sido, no es una identidad que haya sido como traspasada o heredada. Todo lo contrario, pues ha sido súper, como que hay una vergüenza. Silenciado. Sí, hay una vergüenza ahí como familiar, como también en relación a esa herida colonial. Em, y que bueno, ese trabajo como que busca también explorar como esa identidad media rota también. Entonces, en la performance, claro, mi abuela me trenza el pelo mientras ella cuenta su historia, y finalmente culmina con que yo me corto las trenzas y le pongo las trenzas a ella. Entonces ahí hay como un enroque, hay como una intención de una posible identidad también. Y no sé más, pues, es todo lo que sé. Quisiera saber muchas cosas más, pero no las sé. Mire, no tengo mucho antecedentes yo digamos, de los ritos que tienen ellos, de esas cosas, porque hasta después de vieja, cuando yo ya me casé, recién supe lo que era un guillatún. Mi madre jamás nos llevó a nosotros eso porque decía que esas cosas eran para las personas adultas, no para los niños. Entonces, yo no tengo conocimiento de la tradición de los mapuches. No sé. Si lo que le decía anteriormente, que después vinimos a ver nosotros un guillatún. El guillatún la gente dice que es un rito, pero para los mapuches no es un rito porque es como una plegaria que hacen, pero hay una parte donde es exclusivamente para hacer ese rito. Por ejemplo, cuando se hacen eso, eh, por ejemplo, si se empieza en la mañana y según si ellos quieren, por ejemplo, a veces quieren para lluvia y en la tarde ya está lloviendo. Entonces, quiere decir que el Señor les escucha lo que ellos están pidiendo. A veces, otras veces piden buena cosecha, piden tiempos buenos y así para diferentes cosas. Así que, no, bien, bien por eso, pero después de mayor, pues ya tenía toda mi hija yo y me daba miedo porque, no sé, tenía mala impresión, estupidez mía yo creo, po. No lo sé explicar, así que no. Y de ahí nunca más fuimos nosotros. Muy bonito. Gracias. Oye, y en ese sentido me gustaría también continuar contigo, Natalia, Ujú. y que también nos pudieras contar sobre tu producción relativo a esto mismo, ¿no? Pero desde lo aymara, desde la pregunta por lo andino, Ujú. por tu investigación sobre las disonancias quizás que ocurren en la zona norte, Ujú. lo distinta que es de la zona sur. Ujú. Y la reciente pregunta que has estado investigando en torno a la identidad afroindígena también, Ujú. y sobre todo considerando que tu trabajo inicia también desde prácticas muy distintas a las de ahora, ¿no? Como Sí. partes con la fotografía, con la ficción, con el disfraz, como elementos como súper importantes a lo largo al menos de tu trabajo universitario. Y de a poco cómo empiezas a derivar en la performance, la video performance, la pintura, que ahora hay como un retorno hacia aquello, en la investigación en torno a la escultura también. Si nos puedes contar sobre la relación que tienes con esos distintos medios, la ruta reflexiva, conceptual, que has desarrollado a lo largo de tu práctica, ¿no? Y vinculada sobre todo a tus investigaciones desde el norte, ¿no? Ujú. Bueno, también para contextualizar en esta conversación, como que
para mí es como súper remecedor e interesante como primero como escuchar a Paula y también hacer ese como torcedura de justamente de estos territorios que son como disonantes, pero al final también hay muchos puntos de encuentro, que es como una contradicción en sí misma, pero que se reafirma al mismo tiempo. Y también como escuchándote a ti, recordándome estos inicios como en el pregrado, ¿no? Entonces voy a partir un poquito por ahí, así como también lo hizo Paula. Claro, yo ingreso a la universidad con una concepción del arte que viene justamente conformada a partir de este territorio que es el Norte Grande, Tarapacá, y considerando, ¿no?, que el arte en ese espacio está muy como difuso con las manifestaciones del folclore, eh, representaciones religiosas, como que está todo súper muy mezclado y yo ahora como mirándolo con distancia, venía con esa carga. Y claro, entrando a la escuela me doy cuenta que hay divisiones, hay distintos nombres, categorías y hay una en específico en donde yo me estoy como intentando como ingresar, que es el arte contemporáneo, donde tiene una diferencia muy grande respecto de estas otras manifestaciones que están todas mezcladas y que en el fondo también va a servir como como primeros atisbos o como primeras pequeñas luces para en el fondo sostener como todos estos medios que estoy como trabajando ahora, porque están sustentadas desde ese lugar. Entonces, claro, en un principio me encuentro con que el arte contemporáneo tiene una forma, ¿no? Tiene una estructura, tiene una lógica, tiene un lenguaje y bueno, digo como hay temáticas que quiero empezar a abordar. Lo primero que tengo en este momento soy yo misma y voy a empezar a investigarme a mí misma, como voy a empezar como a ver como mi imagen en este territorio que parece que es súper diferente, que mi imagen a veces es disonante o perturba también ciertos lugares, porque el colorismo existe, existe, especialmente también en esta capital, en este territorio que, bueno, sabemos que todavía hay como aspectos de la colonización y uno de esos es como son los blanqueamientos. Y en ese revisarme también empezaron a aparecer como materiales que yo venía trabajando como muy instintivamente, que era el maquillaje, que tiene que ver como con esta capacidad de poder mutar, pero no de manera permanente, sino que como que lo utilizo, tomo la foto, grabo algunas cosas y después me lo saco y vuelvo a ser Natalia, ¿no? Entonces, claro, en un inicio las fotos monstruosas, disfrazadas de muchas cosas, de muchos personajes, fueron como mi primer acercamiento para poder entender estas imágenes que estaban cargadas de memoria, ¿no? Y llega un punto en que mi imagen se empieza a ligar con mi cuerpo y empiezo a hacer crisis. Empiezo a hacer crisis y digo como, ok, creo que en ese momento no me di cuenta, pero como que no estoy preparada para sostener esa profundidad de cuánto puedo como entender o reflexionar respecto de mi propio cuerpo y decido hacer un salto hacia lo que se convertiría ahora como en estas esculturas, ¿no? Pero que finalmente también son un cuerpo. Porque están pintadas, están Absolutamente. revestidas, están performeando también, como que, bueno, y en ese ejercicio, claro, de hacer unas esculturas que ahora tienen como nombres de tótem, ¿no? Vuelvo a reencontrarme con mí misma, con mis propias dimensiones, con mis propios colores, y empiezo a desplazar, como, bueno, parece que de nuevo tengo que retornar a mí misma porque me estoy espejando en estas otras figuras, que en el fondo siguen utilizando los mismos materiales que utilicé cuando estaba haciendo esta fotografía, ¿no? Que es la pintura, que es la prótesis, que es el textil, que es también la ficción, ¿no? Como de nuevamente aludir a este territorio que viene cargado como de estas memorias familiares, que al igual que Paula también están como muy negadas, muy silenciadas, pero que hay una pulsión
constante, como de querer como, a ver, voy a agarrarme de esta pequeña cosa, de esta pequeña palabra que quizás escuché y voy a ficcionar todo lo que pueda para finalmente eh, inventarme una manera de cómo existir ante a esa negación, ¿no? Y, y en eso estoy. Y bueno, y quizás ahí también para como tomar el último concepto que dijiste, como sobre este nuevo nombre o este nuevo concepto también que aparece como sobre lo afroindígena, incluso como lo afroandino, que escuché hace un poco de un Gilata que hizo una ponencia dentro de una presentación de un colectivo que se llama Afro Coquimbo, eh, sobre como las memorias del norte, si bien como que están un poco quizás ya más ordenadas o registradas, ¿no? Lo andino se ha situado desde un lugar como ya es reconocido, ¿no? Como que ya no es tanto como la frontera otra, ya es parte como de esta frontera llamada como Chile, territorio. También están apareciendo estas otras maneras de nombrar relaciones que son históricas. O sea, si hablamos como de colonización y entendemos que dentro de esas dinámicas estaban estas como castas o jerarquías, ¿no? No hay que olvidarse que siempre han existido los diálogos entre los subordinados, ¿no? ¿Y cuáles son los subordinados de esos territorios? Son los indígenas y la gente esclavizada, que incluso también en territorio del norte fue gente de Asia, ¿no? Como, bueno, si pensamos a picanear más, como... Entonces, nada, como que también empezar a reconectar con esas memorias, muy también desde la ficción, y empezar como a reconocerlas y nombrarlas, como que estoy en ese momento, como de la investigación, vida, arte. No, claro. Oye, y tirando un poquito el hilo sobre eso, porque hemos hablado de territorio y hemos hablado de cuerpo sobre todo, ¿cómo piensan esa relación del territorio sobre sus cuerpos, sobre sus obras, ¿no? Y eventualmente también el efecto contrario de sus cuerpos sobre el territorio, sobre todo contextualizando y poniendo en perspectiva el contexto nacional respecto a sus trabajos también, ¿no? Como no olvidar que hace no demasiado tiempo se rechazó una propuesta constitucional que tuvo como uno de sus puntos más controversiales la agencia de los pueblos, el reconocimiento de Chile como un Estado plurinacional. Entonces, como en el marco de todo esto, ¿cómo leen ustedes también su trabajo, sus cuerpos, cómo se enmarca en este contexto nacional y al revés, ¿no? Cómo afecta este contexto nacional sobre sus propias producciones y desde dónde les interesa el cuerpo y el vínculo con el territorio, con lo regional y con la historia de esta conformación nacional, ¿no? Como que es muy distinta en el caso del norte, en el caso del sur. ¿Cómo lo ven? ¿Quién se atreve? Es tremenda pregunta, como... Sí, está como bien heavy. Mm. Bueno, como que yo creo que territorio y cuerpo también son conceptos que se están permeando constantemente. Ujú. A mí me interesa cómo establecer estas relaciones de pertenencia con el territorio, sobre todo como pensando en que es un territorio que intentó ser despojado a través de la colonización, a través de la migración también campo-ciudad, como, Ujú. como que en el fondo la gente forzadamente tuviera que dejar esos lugares intentando como buscar nuevas posibilidades para poder vivir, como algo muy en relación como algo que impacta la cotidianidad finalmente, impacta la historia familiar y las biografías. Mm. Em, entonces, como que en mi trabajo he hecho muchas performances que han sido como en el, como ya lo mencionaba anteriormente, como en el campo de mis abuelos,
porque me interesa como generar este sentido de pertenencia y también entendiendo que lo que pasó en mi familia no es un caso aislado, es como algo que se conecta transversalmente con muchas personas. Ujú. Como que para mí también ha sido súper gratificante que, no sé, a veces cuando he expuesto los videos, como gente me comenta, gente que yo no conozco, me escribe por Instagram o por otros medios y me dice como, oye, en mi familia pasó exactamente lo mismo. Em, Hay un tema, no sé, como la pérdida incluso como del lenguaje, de la lengua madre, del mapuzungún, como que eso es algo que ha ocurrido y por lo mismo como creo que es importante como reconocer esos hilos y como tirar de ellos como para reconectar finalmente. Siento que como que estos dos conceptos están como súper como cruzados, ¿no? Como que siento como que no se puede hablar de cuerpo sin hablar de territorio y viceversa, como que, pucha, como que lo primero que se me ocurre son como puras cosas muy como dolorosas, porque ambos como lugares, espacios, claro, están como cruzadas de millones de violencias, ¿no? Como estos movimientos forzosos, ¿no? Como cargados de eh, ilusiones y que persisten, ¿no? Como, no como un tema que como que ya en la migración campo-ciudad ahora también se vuelve en otro tipo de migraciones también y que también son movimientos de cuerpos hacia territorios que están como muy cargados de, de esas violencias. Y la norma sobre el cuerpo también, ¿no? Uf, sí, o sea, bueno, eso también me lleva mucho como a este problema, ¿no? Que está sucediendo en el norte, ¿no? Como esta gran crisis sobre la migración y sobre también estos cuerpos que son como, entre comillas, ¿no? Como ajenos a este territorio y que la gente que habita esos territorios lo hace notar también. Pero es como un entrampamiento enorme porque finalmente somos como nosotros mismos, como reaccionando hacia una supuesta otra edad, pero que no existe. Bueno, como la repetición de la historia, como total, como sin fin. Sin fin, perdón. Eh, Bueno, eso es el triunfo colonial, ¿no? sí, como que pareciera que no tiene, como que no se acaba, no se acaba nunca. Y eso sobre tu trabajo, sobre lo que estás pensando. Mm. Em, Como que pienso, ¿no? Como muchas veces sobre estos como cambios de territorio, como estar, no sé, temporadas en el norte, luego temporadas en la Bueno, región. porque para contextualizar, tú vives entre Santiago e Iquique, ¿no? Sí, también, también. Claro, estar estas temporadas allá, estar aquí y ahora también como de manera muy extraña, dadas ciertas condiciones de residencia, también conectarme con el sur, voy entendiendo cómo este cuerpo activa diferentes memorias de acuerdo a los territorios que va habitando y cómo se vincula también de acuerdo a esos territorios. Por ejemplo, como recuerdo que en algún momento en el taller junto con mi padre, yo le llevo esta idea de los tótems, ¿no? Como quiero empezar a hacer estas esculturas, como resolvámoslo. Y bueno, allá no hay madera, ¿no? Y con lo que construimos fue como con MDF, que es como lo que hay en el territorio. Y bueno, él me ayudó a construirlos, a cortar, a armar este sistema de ensamblaje para luego llevármelas a la región metropolitana y que se instalen en este territorio. Y ahora en estas idas también al sur pensaba también como en estos otros como materiales o eh, como memorias también, como objetos que también cargan como su propia vida. Y me decía como qué sentido habría tenido que yo creara o haya pensado estos tótems o esta escultura en el sur. Otra cosa, como otro,
otro flujo de energía, otros colores, otras reflexiones también. Y como que me llevó a cuestionarme mi propio trabajo como desplazado y mirando como desde el sur al norte, era como, oh, como, sí, pu, el territorio obvio que me permea, me cruza, me lleva a generar diálogos con otras personas y, y bueno, como que en algún momento también veré como que qué cosas de esta interacción con este territorio del sur va a permear también mi trabajo como cuerpo, ¿no? Como está abierto completamente. Bueno, y mencionaste la palabra memoria, me Mm. quitaste la pregunta de la boca, porque precisamente me gustaría conversar sobre eso. La memoria está siendo, bueno, ahora un eje muy fundamental y disputado en las prácticas del arte contemporáneo, sobre todo para intentar caracterizarla y como intentar como aprenderla y ponerla como problematizarla todo el tiempo. Pero a mí me parece que la forma en que ustedes dos trabajan la memoria es muy distinta o es desde un espacio distinto. No sé si el resultado es tan distinto, pero creo que el proceso sí lo es. Y precisamente en tu caso, Natalia, a mí me da la sensación, y creo que lo corroboraste un poquito con lo que me acabas de decir, es que hay como un ímpetu, una necesidad por reconstruir un tejido comunitario, una cuestión desde lo público, establecerte o como intentar buscar tu lugar dentro de la ancestralidad, dentro de los espacios que quizás no sabes muy bien qué lugar ocupas ahí, Ujú, y que guarda relación, ¿no? Como con esa búsqueda por una memoria ancestral también. ujú, Y me parece muy bonito que menciones esa búsqueda también eventualmente en otro tipo de territorio, ¿no? Que debería ser como ajeno, entre comillas, pero en realidad uno tampoco sabe tanto. Y esa relación eventual con el sur me parece como muy bonito, em, porque creo que también la identidad o la memoria del norte evidentemente excede lo nacional, excede las fronteras, excede quizás como lo vemos desde el centro, como pensamos lo indígena desde el centro, ujú. porque hay, claro, una cuestión como más de compinche en el norte, con Perú, con Bolivia, con el desierto, con lo andino, Sí. que es muy distinta y es muy particular. Entonces me gustaría partir por ti primero, como para hablar sobre esa memoria, sobre esa búsqueda por la Ujú. memoria, si es que efectivamente es algo que te interesa, si es algo que está apareciendo y que quizás estás reconociendo ahora, ¿no? Ujú, Mirando en perspectiva ujú. tu trabajo. Sí, No sé cómo lo ves. sí. Sí, me hace como sentido y como estoy muy de acuerdo como que este concepto está instalando o ya está instalado, ¿no? Como una situación que como que permea otros, como otros lugares, ¿no? Y cuando mencionas eso, yo como que también me agarro de quizás como ponerle un apellido, como hacer una salvedad también dentro de este concepto de memoria, es que en este investigar, en este como comunicarme con esta ancestralidad, también hay que como, y esto puede sonar quizás un poco raro, pero bueno, voy a intentar como manifestarlo, es que existen como memorias que no son lineales, ¿no? Que no responden al archivo, ni a la foto, ni al video, ¿no? Como que no se pueden como delimitar a esos espacios porque son memorias que están voy a hacer como una metáfora, como que están entrelazadas bajo la tierra, ¿cachai? Como que tienen una manera como de fluir de un lugar a otro, eh, muy parecido quizás como a lo que hacen las plantas, ¿no? Como a esta también como entendimiento de estas otras formas de operar o de transmitir información es como con lo que me he ido encontrando justamente como con estas búsquedas ancestrales y que cuando, claro, ahora que estuve en esta residencia, y la voy a mencionar porque ha sido un espacio de formación muy linda, una residencia que está a cargo de un colectivo que se llama Cuerpo Sur,
que es un proyecto de formación y dirección como de artes escénicas, en donde estoy aprendiendo mucho como de performance y de territorio. Es que al hablar con las personas de estas otras ancestralidades, otros territorios, me encuentro que finalmente la información que tienen ellos son exactamente la misma información que he escuchado como en estos territorios del desierto, ¿no? Como que al final son las mismas, con la misma sabiduría, el mismo respeto también por estos otros entes, ¿no? Como estas otras formas de vivir en estos territorios. Entonces, claro, sí, hablar de memoria es un ejercicio, ¿no? Que estamos como reconociendo, pero que en los pueblos ancestrales eh, tienen otras formas, ¿no? Como, y esas cosas se cuelan en mi trabajo y por eso como que yo prefiero mencionarlas como ficciones, ¿no? Como ficciones para poder ir recolectando y armar una especie como de lenguaje para que de alguna manera aparezca, ¿no? Como aparezcan estas cosas que no pueden ser nombradas, porque sean como eh, malas per se, sino que es porque el lenguaje no alcanza, ¿no? Como que no es imposible como describir esas como vivencias. Entonces, nada, me queda la ficción nomás ahí para poder compartir y a ver si alguien como que conecta con esto. Pero eso. Y si hablamos entonces en tu caso como de la búsqueda como desde eso público para llegar a ti, ¿no? Desde a lo privado, a mí me da la sensación de que el tuyo, Paula, es como completamente lo contrario, ¿no? Mm, Tú comienzas disputando la memoria familiar sí. para encontrar en esa vivencia íntima, en la Ujú. relación con tu propia familia, el efecto de la política normalizadora, de la política colonizadora, de la política religiosa sobre no solo los cuerpos, digamos como abstractamente, sino particularmente sobre tu familia. Sí. Y desde ahí, como desde la identificación, que a mí me parece que eso es muy potente, ¿no? Porque es un poco poner... em, no es poner en disputa, sino es reconocer el efecto en el cuerpo, el efecto en la familia, el efecto en los lazos, en probablemente cómo te criaste tú, ¿no? Sí. Los valores que te entregaron. Entonces es otro tipo de memoria, es una memoria que comienza desde aquello íntimo para empezar, como nos comentabas de hecho antes, para empezar a vincularte con esos tantos otros que tienen esa misma memoria. Ujú. Entonces, no sé qué piensas tú como sobre esa memoria, si es que efectivamente es un eje que te interesa o si también es algo que aparece. Sí. Bueno, yo creo que tal vez en un principio no lo tenía como tan controlado como, claro, esa lectura de la memoria. Pero claramente se ha ido transformando como en un eje de mi trabajo, sobre todo como en esta decisión de querer trabajar con las mujeres de mi familia, como que hay algo también ahí como en esta experiencia compartida de ser mujer en el mundo, que me interesa como evidenciar a través de mi trabajo. Como que hay una dimensión, claro, de memoria familiar, sobre todo como desde la oralidad también, que eso es algo que me ha permitido trabajar desde el video, como lo oral, como el relato va em, como, bueno, transformándose también como en archivo, y cómo se puede, claro, como trabajar esta oralidad en relación con las imágenes, como con lo que se va acompañando. Y bueno, como todo el rato las escuchaba y también pensaba como en esta, una de las últimas obras que hice, que la hice en el verano, que se llama Reencarnar, que es una acción también performática del cuerpo,
en la cual me grabo a través de la exposición solar el rostro de mi padre en mi pecho. Bueno, mi padre falleció cuando yo tenía 5 años y, y también es como que para mí, claro, estaba como esta línea de estar trabajando con las mujeres de mi familia y también en un momento me dije, bueno, ¿y qué pasa como con el otro lado? ¿Cómo se trabaja esta ausencia? ¿Cómo trabajo desde la pérdida también? Entonces, claro, en esa obra hago una propuesta del cuerpo como soporte, como archivo, bueno, como soporte fotográfico, como archivo de memoria también, donde genéticamente mi cuerpo ya contiene también como parte de esa información genética, biológica de mi padre. Pero a través de su rostro grabado en mi pecho es como traer adelante aún más eso que ya estaba implícitamente. Em, y bueno, antes de eso, también tenía otra obra que era sobre el apellido paterno, que era Coño de Pan, en la cual me proyectaba el apellido en el cuerpo y también voy como ahí buscando como parte de eh, como de esa arista, de ese brazo como genealógico que siempre lo he sentido medio roto también. Como intentar llegar como buscando en esa genealogía, pero finalmente también como que son trabajos que me van abriendo más preguntas que respuestas. Y eso también lo encuentro bonito. Em, pero sí, como me interesa trabajar como el cuerpo también como soporte de esa memoria. Oye, y a mí ahí como que, no sé si quizás, bueno, lo voy a preguntar igual. Claro, en este ejercicio de memoria, ¿no? De estar un poco metiendo el dedo en la llaga, que es lo que estáis haciendo sobre Sí. tus vínculos familiares y trabajar directamente con tu abuela y con tu mamá. ¿Cómo es esa conversación también? Como, sobre todo cuando pensamos que es en poner en cuestionamiento, ¿no? Como toda como la colonia encima, ¿no? Cómo se hace carne, cómo se ha hecho cuerpo, cómo se hace familia. Cómo es ese recibimiento, permite conversaciones, como creo que ya el hecho de que, bueno, tu mamá ha participado en más de una obra, ¿no? Ujú, Pero que tu abuela también haya participado, ujú. es porque me imagino que también hay un visto bueno o unas ganas de querer conversar sobre eso. Sí. Bueno, yo me siento extremadamente afortunada por ese apaño que he recibido de parte de ellas. Como que también siento que es un trabajo, bueno, que se ve en algunas obras porque están directamente ellas, pero hay un trabajo que queda medio invisible, que es como el detrás de cámara, que también ellas han estado ahí. Entonces, como que esta participación al final es como súper completa. Claro, hay un trabajo de diálogo, primero que es como donde yo les cuento como estas ideas y es como, ¿quieren participar? Encuentro genial eso, como admiro mucho ese espacio como íntimo que generas tú en tu trabajo, como que amor. Claro, pero hay una cuestión activa, ¿no? No es Sí. solo quieren participar, sí, y que la Claro. conversación queda ahí, Sí. sino que hay una cuestión activa, me imagino, de conversación Sí, entre ustedes. sí, y también es como, como que igual han habido obras que han requerido como que ellas también, no sé si va a ser muy funado lo que voy a decir, pero donde ellas también como que tengan que como transar como ciertas cosas que ellas me han dicho así como, oye, esta cuestión la encuentro como muy terrible.
pero finalmente han excedido. Ujú. Y bueno, han habido otras ocasiones en donde se han arrepentido también y he tenido que enfrentar eso. Pero bueno, quiero dar un ejemplo como una de las obras que estoy exponiendo ahora en Departamento J, que se llama Descubrimiento, que es la portada del nuevo libro de la Dani Catrileo. Esa es una acción que hice con mi abuela en donde ella me entierra en la tierra. Entonces, es una acción que cuando yo se la planteé a ella no la quería hacer. De hecho, la tuvimos que grabar 2 veces, porque en la primera vez ella me deja el rostro descubierto. Ujú. Entonces, bueno, estábamos solamente las dos, yo la cámara como que la colgué en una escalera, entonces como que ocurrió la acción, fui a revisar el registro y fue como, pucha, la vamos a tener que repetir y como conversar eso de nuevo. Em, Algo que no se ve en el video es como, ahora sí cuando mi abuela me entierra completamente, ella me dice como, oye, ya pues, así como me tenés nerviosa, como cuánto rato vaya a estar ahí abajo, así por favor salte, como... Después de hacer eso también ella me dijo como, oye, esta es como uno de mis peores miedos, como no quiero nunca tener que enterrarte, como lo natural es que tú me entierres a mí. Em, pero también hay como, bueno, está eso también que es como explorar como esos miedos o esos límites, pero ha ocurrido que cada vez que yo también les muestro como lo que hemos hecho es como así gratificante para ellas también. Em, bueno, estas imágenes esto que les contaba de la obra Reencarnar, que la hice este año en el sur, también en el campo de mis abuelos, fue posible gracias también a que mi abuela me tomó las fotos. Como mi abuela me acompañó en ese proceso, en donde yo me expuse como 5 horas en el sol. Y bueno, mi abuela no estuvo las 5 horas ahí, pero estuvo harto rato conmigo. Después le pedí tomarme las fotos. Como que al final mi familia también se ha transformado como en ese equipo. em, que al final hace posible las obras, porque sola no se puede. Y en ese sentido es como, no, como que me siento súper afortunada de tenerles, de que me apañen, de que yo también siento que hay como cierta incondicionalidad como de por medio. Bueno, mi mamá, nada, súper, súper, súper incondicional al hacer las performances, pero con todo el proceso que involucra también, o sea, cada vez que tengo que montar algo, ella se ofrece para llevarme, para trasladar las cosas, como que hay una disposición eh, a querer, como que las cosas funcionen. Ujú. Encuentro, porque como quiero hacer un comentario como respecto a eso, que claro, como tú mencionas, como este tras bambalinas del arte, ¿no? Como en el fondo también evidencia como que, que está como espacio de investigación y estos conceptos que aparecen realmente se vuelven cuerpo y se vuelven carne en toda esta dinámica. O sea, como que el estar hablando de memoria y de la biografía como no es solo una situación como superficial, sino que es justamente ir eh, generando diálogos con tus cercanos, reconstruyendo situaciones, haciendo preguntas o como un poco, claro, moviendo estos espacios que, claro, algunas familias aceptan y en tu caso como que te apañan así con todo. Lo encuentro como que en el fondo como que división arte y vida como que no, como, Obsoleta. obsoleto. Claro, porque la génesis de las obras, de la investigación, de las preguntas, ocurren en el living de la casa, ocurren Sí. en tu casa, en el taller de tu papá. Sí. Y eso es muy bonito, Ujú. ¿no? Porque creo que hay como una cuestión más humana también Claro. y colectiva del Ujú. proceso. Sí. Em, que sí, creo que también pone en tensión las lecturas más académicas sobre la producción artística que tiende como a sacar, ignorar esa parte del proceso. Sí. Sí, y así muy cortito para complementar eso, como que también
Como que para mí también ha sido como parte fundamental del proceso porque, bueno, como que me ha ocurrido muchas veces que me han dicho como, bueno, como, ¿cuál es tu equipo como de producción? O bueno, también en un momento también se me preguntaba como, ¿dónde queda tu taller? Y es como, loco, como, no hay nada de eso, como, no sé, mi equipo de producción es mi familia, mis amigues, como, son todos favores. Mi taller es mi casa, como que también hay una visión media, no sé, como ajena, para mí muy ajena. eh, de repente se me es ajena como de las artes visuales, porque claro, o sea, yo también nos encontramos con la Nato, porque sé, amiga, tú también estás ahí como pasando por estos mismos procesos como súper precarizantes también. Sí, Entonces, es como enfrentarse constantemente a sacar las cosas a pulso, sí. a pulso, por amigues, con la familia, y eso. Claro, como tomar realmente como la fuerza del lugar que uno está enunciando, como bueno, aquí estoy, esto es lo que voy a trabajar, esto es lo que tengo a mi alrededor y no puedo falsear nada, como porque este es mi lugar, ya, como, y así nos hacemos cargo, Ujú, y ya está. totalmente. Oye, y eso genera, me imagino, un impacto en las decisiones de los dispositivos de obra, en las dimensiones, en el tipo de material que se ocupa. ¿Cómo lo han visto así últimamente? O sea, hasta creo que es como trabajar con lo que se tiene. Como me acuerdo que, bueno, como lo que mencioné en algún momento de esta serie como de esculturas que se llaman tótems de emergencia. em, en ese momento lo más lógico para mí era como ya, voy a trabajar con una madera que sea, con una cosa, algo de madera que sea muy barata, porque mi papá tiene un taller de madera ahora como en el primer piso y era como, bueno, voy a tener que construir con esto y eso también me llevaba a pensar como que es esa lógica, ¿no? Como de lo que dispone el territorio o como que lo que dispone también como el contexto responde también a estas otras como formas, ¿no? Como que voy a aludir como a cómo se organizan también las familias peregrinas que van a danzar. Muchas de ellas construyen en el espacio íntimo y a pulso sus trajes, como si bien lo que más aparece, ¿no? Lo mediático, en los videos, las noticias, ¿no? Es que, claro, hay un despliegue como muy brillante y costoso. Eso, claro, es como, no es la totalidad, ¿no? Hay muchas familias que aún siguen haciendo, como siguen utilizando estas lógicas como de la colaboración, del pulso, de que el tío, la prima, los padrinos están todos construyendo estos adornos que van a luego eh, como entregarse a cada uno de los bailarines y van a ser puestos sobre esos cuerpos. Entonces creo que son como, por decirlo, maneras de operar que persisten, ¿no? Que como que cruzan las disciplinas y creo que es una manera como casi de sobrevivencia ante estos tiempos, ¿no? Como de crisis. Em, bueno, también como pensando como en esta también como última como performance, sí, sí, como que estuvo expuesta ahora en Galería Espora, que se titula em, Camino a las nubes de plata, que fue una acción que hice en el desierto. También fue hecha a pulso con amigues,
como afortunadamente también he podido hacer vínculos en el norte a pesar de como de estar, ir y volver. Y como que le pedí ayuda a Bruno, le pedí ayuda a Johan, que como que están como metidos en estos como lenguajes del arte y le dije como, mira, necesito hacer esto en el desierto, no me preguntes qué, como, o sea, cuál es el significado, no tengo idea, como vamos, vamos. Y ya sí, Nato, vamos, como grabémoslo, probemos qué pasa. Mi familia como que ya tiene muy asumido que yo entro a la pieza y luego salgo transformada en otra cosa y como que ya me entienden. También como que dicen ya, es parte de lo que hace. Y, y también pues, como muy desde el apañe, como entendiendo los contextos, eh, sabiendo que no hay mucho como financiamiento pero que igual que apañamos la idea, como hagámosla real. Excelente. Oye, ya para ir cerrando, porque estamos medias pasadas, necesito hacerles la pregunta de rigor que tiene que ver con la tecnología. Entendiendo la tecnología no como necesariamente la relación con los dispositivos tecnológicos, no técnicos, sino también pensar la tecnología como em, vehículo de prácticas o las prácticas en sí mismas también ancestrales que no están dentro del relato de lo tecnológico o de la innovación o del desarrollo moderno, ¿no? Sino como que son prácticas que de pronto están por fuera. ¿Cómo se vinculan ustedes con la tecnología? Como sobre todo tú, Paula, que te defines como artista medial. ¿Qué espacio ocupa el medio? ¿Qué espacio ocupa la tecnología, la técnica? ¿No? Como, ¿por qué esa definición, autodefinición? ¿Cómo te vinculas con eso? Sí, bueno, yo creo que al trabajar como la performance y a trabajar como desde el cuerpo, eso ha requerido como un registro. Y ese registro ha sido como hasta el día de hoy a través del video. Y ahora he estado explorando como el video no solamente como registro, sino que también el video como posibilidad de lenguaje, a través del montaje, a través también de, como lo que mencionaba y tú, que es como ficcionar también ciertas cosas. Y eso es como en lo que he estado ahora, como en un proyecto medio secreto que tengo, pero que espero que pronto salga a la luz. Em, Eso, como que he estado ahí probando con montaje, edición, capas en el video, colorización. Y bueno, también ha sido como muy de irlo aprendiendo, porque en un principio yo también era súper negada como para, no sé, ocupar Premiere o Photoshop. Y antes, bueno, tengo la fortuna también de tener un amigo muy capo en edición, Américo, eh,
Y antes era como que yo le pedía a él que me editara la mayoría de los registros, pero de a poco le he ido tomando también el gustito a hacerlo yo, y ya cuando son cosas muy específicas o más específicas le he pedido como ayuda a él. Y nada, o sea, es todo un mundo para explorar y como ya lo mencioné, como un lenguaje. Y eso está como que me entusiasma mucho porque como que se abren muchas puertas también con ese medio. Y, y bueno, en relación como a las tecnologías, como sí, pues somos personas mapuche que habitamos el presente y, y hay muchas personas, o lo he escuchado muchas veces, que es como, oye, pero igual ocupan celulares, igual ocupan un computador, no eres tan mapuche. Y en verdad me parece que es como loco, o sea, estamos en el presente, como no estamos estancados en el pasado. Pero también es reconocer que en ese pasado hay tecnologías, Por ha habido siempre supuesto, tecnología, ¿no? por supuesto, sí. El otro día invité a una clase de un seminario teórico que estoy haciendo en la Chile, a la Paula Baeza Pailamilla, y en una de sus obras, que se llama Gufco, habla sobre un sueño, y tener a la Paula ahí fue muy bacán porque abordamos esta idea de los sueños como como un campo medio tecnológico también, como en esta posibilidad de los sueños de predecir ciertas cosas en relación con el futuro, o incluso como al pasado, como develar cosas del pasado. Y eso es increíble también. Claro, no es algo que yo esté explorando tanto en mi obra, pero sí hay colegas importantísimos que lo están haciendo. Ujú. Sí, me hace muy agarrar de eso. Como que pienso en las tecnologías como muy como definición, así como del diccionario, o como lo más como concreto que uno suele pensar es como, o sea, es básico, perdón, como lo pienso como elementos que ayudan o herramientas que cooperan con los humanos, ¿no? Como estos distintos dispositivos que ayudan a solucionar lo cotidiano o las ideas, y que eso hace que se conviertan en tecnología. Y, y claro, con lo que menciona Paula sobre este mundo como de los sueños y como de este espacio de las tecnologías como ancestrales, como que a mí me gusta mucho como vincularme con ese espacio y como, por ejemplo, como entender, como que estoy leyendo, releyendo un, un manifiesto que se llama Manifiesto Futurista Andino, que por favor búsquenlo, googleenlo, porque va a aparecer. Es de un artista que se llama Alan Puma, ahí muy intencionado el nombre también, peruano, y que propone justamente de cómo repensar estas tecnologías que están a disposición en el presente, pero desde las tecnologías como de los ancestros, y que de alguna manera han sido olvidadas como tecnologías. Y es como, pero bueno, están ahí para ayudarnos. O sea, no han sido olvidadas. Claro, Fueron olvidadas. O sea, como... fueron borradas. Y como encontrando, ¿no? Encontrando y reencontrando esas tecnologías como, no sé, diagramas o dibujos que guardan mensajes súper importantes para entender el presente desde otros lugares, y cómo eso puede y sí, y debe también dialogar con este presente que está como necesitando también de esas otras informaciones. Entonces, nada, que se comuniquen todas las tecnologías de todos los tiempos, de todos los momentos cuánticos. Excelente. Oye, ya, yo creo que con esa idea entonces cerramos. Quiero agradecerles de nuevo por venir a la sede de Parque Forestal, donde nos encontramos ahora,
a venir a grabar con nosotros. Así que muchas gracias, Paula, Natalia, y ojalá encontrarnos próximamente. Gracias a ti. A ti, sí, estuvo increíble todo. Gracias a ustedes, chicas. Las piezas sonoras que escucharon en el capítulo de hoy corresponden a extractos de las obras Nube de Plata de Américo Retamal y Perder el Origen de Paula Coñopán Acuña con la voz de María Octavia Melibilú Yáñez. Irrupciones en el MAC es producido por la Unidad Anilla del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Nos escuchamos en una próxima edición.